Las Puertas Verdes. Una madrugada demasiado fría para morir. La escarcha joven blanqueaba los pastos y los árboles bajo la luna llena parecían fantasmales. El suelo crujió bajo las botas de quienes bajaban del carruaje. El carruaje, tirado por caballos, por precaución, no llevaba faroles encendidos, de modo que pareció surgir de la oscuridad, como en un cuento o en un mito. Al poco rato se escuchó un motor, un forté, de los primeros que se veían en estas tierras sureñas y cordobesas. También sin luces, nadie quería llamar la atención. Dos varones bien vestidos comenzaron a quitarse la ropa. Sobre todo, sombrero, saco, chaleco de lana uno, el otro chaleco de tweed, pañuelo de cuello, camisa blanca de vestir. A pesar de la helada, quedaron con el torso desnudo. Mientras los acompañantes, con cara de preocupación o directamente de angustia, hacían lo suyo. Uno contaba los pasos y marcaba el terreno con un pañuelo blanco que resaltaba a la luz de la pálida luna. Otros dos preparaban sus maletines de auxilio, todo en medio de un silencio, en el jardín de una quinta ubicada a las afueras de la ciudad de Río Cuarto. Lo que iban a hacer estaba prohibido. Los desnudos, de la cintura para arriba, se miraron con inquina, con rabia. Era una cuestión de honor. Ambos eran médicos y habían sido bastante amigos hasta ese entonces. Todo había empezado unos días antes, en ese invierno de 1934, en Río Cuarto. El viejo hospital de Caridad había entrado en una crisis de funcionamiento que atravesó toda la ciudadanía, porque todos tomaron partido esa vez. Muchos culpaban a la Sociedad de Damas de Beneficencia, otros a la dirección del hospital, otros a la gestión municipal, hasta que el intendente Bismara decidió cortar por lo sano y nombró nuevo director del hospital, que atendía a los más pobres y a los más necesitados. Lo nombró director al doctor Pedro Puri. El doctor Piller, un oculista que se desempeñaba en Río Cuarto desde varios años atrás, publicó una carta en el periódico con expresiones ofensivas hacia el nuevo director Pedro Puri, y este le arrojó un guante. Ahora, en medio de la noche helada, los padrinos de ambos hicieron un último intento para disuadirlos, y fue en vano. Solo les quedó dictaminar que el duelo sería a primera sangre, es decir, cuando uno de los dos resultara herido, el lance iba a finalizar. Ellos empuñaron sus espadas. Pedro Puri era un experto en esgrima. A pesar de eso, en los primeros minutos fue tocado levemente en el brazo derecho. Enceguecido tal vez por la propia sangre, hirió al doctor Piller en el pecho, tan certeramente que Piller cayó y murió de inmediato. La triste embajada regresó a la ciudad dormida a dar la tremenda noticia a la esposa e hijos del médico fallecido. No había terminado la mañana cuando la policía detuvo al doctor Puri. Claro, los duelos ya estaban prohibidos y calificaban como delito pasible de cárcel incluso. La nueva corrió con rapidez en el imperio riocuartense. Pocos podían creer que el honor ofendido se lavara con sangre en una ceremonia que atrasaba ya, aunque había sido tan frecuente en años anteriores. Los mayores recordaban que en épocas no tan remotas, los duelistas iban a batirse a la cigarrería El Toro, un local muy popular. Tenía un cartel que decía recinto de caballeros desde el portal hasta el corral. Y en los patios de la cigarrería tenían lugar los duelos. La cigarrería estaba en la calle Constitución, a media cuadra de la plaza, hacia el norte, un local de los más bonitos y completos de la ciudad. En la sociedad estaba fresco todavía también el recuerdo de uno de los últimos duelos, en este caso frustrados. Fue en 1924, 10 años antes, cuando el diario El Pueblo informaba que un candidato a diputado por el partido antipersonalista y un hermano de un ex diputado
se habían retado a duelo. Los padrinos lograron convencerlos a los duelistas y, según indica textualmente el diario, pudo llegarse a una solución caballeresca sin necesidad de recurrir al campo del honor. No se habían olvidado tampoco en Río Cuarto otros duelos nacionales célebres, como el de Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre, por diferencias ideológicas, con un resultado insólito. ¿Por qué? Porque Yrigoyen no había tomado un florete en su vida. En cambio, Lisandro de la Torre era un maestro. Sin embargo, el duelo terminó a primera sangre, con de la Torre herido bastante, en manos, en rostro, en el antebrazo. Tanto es así que dicen que tuvo que llevar barba desde ese momento el resto de su vida para ocultar las cicatrices. Pero en Río Cuarto, el último duelo fue fatal y originó una especie de motín, o la llamaríamos ahora una asamblea popular, porque al salir del cementerio habló el doctor Gumersindo Alonso para despedir a Piller. Cientos de ciudadanos se fueron concentrando silenciosamente frente al Hospital de Caridad. Estaban pidiendo la renuncia del Consejo Directivo de la Sociedad de Beneficencia. Como su pedido no fue contemplado, labraron un acta, la firmaron. Entre las firmas estaba la de Joaquín Bustamante. Y después ocuparon pacíficamente el hospital. Es decir, que los vecinos tomaron el Hospital de Caridad de Río Cuarto, año 1934. Al día siguiente, en Plaza Roca, se concentraron más de 3.000 personas, muchísimas para la época. Hubo un diálogo espontáneo entre el pueblo y algunas personalidades públicas y se decidió entonces nombrar nuevo director y aceptar la renuncia de la Sociedad de Beneficencia. El periódico El Pueblo manifestó sus condolencias a la familia Piller y expresó en su editorial que, textualmente, el lance caballeresco, por más que se lo quiera rodear de solemnidad, es un craso error. Es hora de que desaparezca la práctica del duelo por absurda y por injusta. Bueno, este fue en la ciudad el último duelo del que se tiene registro. Iban finalizando también en buena parte de Occidente, ya habían durado bastante. Sí, tuvieron correlato en la literatura, hay una novela de Conrad, y en el cine con una película, un film de Ridley Scott y la historia de un duelo entre dos oficiales franceses que duró 19 años.